Muy buenas noches para todos los visitantes de bibliatugo.com y las personas que esta noche hacen caso a nuestra invitación y nuestros seminarios semanales que vamos a estar realizando los días martes y jueves a las 6 de la tarde de Colombia. Soy Marco Rengifo, soy líder del proyecto bibliatugo.com y comenzamos este 2013 ya desde el día martes los seminarios. Ya está publicado el seminario que se dictó el día martes. Fue un tiempo bien especial. Yo le invito para que vaya, lo mire. Ya está publicado completo en nuestro sitio en internet. Puede encontrarlo como ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Pues bien, el tema que nos reúne hoy tiene que ver con un proceso que todos estamos, digamos, en urgencia de experimentar y de vivir. Y tiene que ver justamente con la sanidad. Debemos comenzar afirmando que antes de conocer a Jesucristo, usted y yo estábamos vacíos y muertos espiritualmente. Esa condición no nos permitía a nosotros tener ni siquiera una idea cercana o muy pequeña acerca de ese Dios al que hoy conocemos. El encuentro con Jesucristo entonces determinó ese nuevo camino que usted y yo debemos comenzar. El hijo y la hija de Dios que no se dispone a experimentar el trato de Dios y resultado de ese trato de Dios, experimentar la verdadera sanidad, la sanidad interior que comienza en el espíritu. A través del espíritu transforma el alma y a través del alma se manifiesta en el cuerpo. El hijo y la hija de Dios que no se dispone a experimentar y a vivir ese proceso, sencillamente será un hijo y una hija de Dios frustrado, espiritualmente fracasado y muy seguramente se dejará llevar por los vaivenes de la vida, por las montañas rusas espirituales y emocionales. No va a experimentar verdadero fruto, no va a experimentar el tipo de corazón que Dios quiere formar en él y peor aún, se esforzará en sus propias fuerzas de tener una vida de fe, una vida cristiana, una vida espiritual, pero sencillamente estará sumido en una frustración permanente. Por la sencilla razón que la palabra de Dios nos expresa, que por la llaga de Jesús usted y yo fuimos curados. Y justamente el encuentro con Jesucristo determina eso. La vida cristiana es una vida de decisión. La vida cristiana es una vida que está determinada por una decisión inicial. Tal vez la primera y única decisión consciente, razonable, justa y buena que usted y yo tomamos, que fue haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El camino que inicia a partir de ese momento es lo que hoy en nuestro seminario de reflexión hemos querido considerar caminando en las huellas de la sanidad. Y es bien importante que usted comprenda la expresión, la experiencia de la sanidad física. Muchas personas hoy viven multitud y múltiples enfermedades físicas. La gran mayoría de esas enfermedades físicas, déjeme decirle, tienen origen en el área emocional, en el área del alma. Recordemos que el espíritu está constituido por intuición, por comunión y por conciencia. Cuando usted y yo no teníamos comunión con Dios, entonces nuestra intuición poco percibía de Dios. Y a través de la conciencia, eso que usted y yo experimentamos en la comunión con Dios, la conciencia lo que hace es traducir ese mensaje al alma, a la mente. Pero ¿qué sucede cuando en ese camino de pasar del Espíritu, la información que percibe el Espíritu de Dios, qué sucede cuando, tratando de pasar esa información al alma, para que el alma la reciba y para que el alma entonces empiece a tomar las decisiones por causa de la voluntad? Y entonces en ese proceso de decidir, sencillamente el alma se ve impedida para experimentar el estilo de vida que Dios tiene para nosotros. Permítame darle un ejemplo. La Biblia afirma que usted y yo somos santos. Eso dice la Biblia. Y la Biblia dice que usted y yo somos santos por la sencilla razón que usted y yo fuimos escogidos por Dios. Uno no es santo porque camine 3 metros sobre la tierra. Uno no es santo porque ponga cara así torcida y los ojos como de oveja o de cordero degollado. No. La santidad tiene que ver con la elección. ¿Y por qué somos santos? Porque fuimos elegidos. ¿Y elegidos para qué? Para cumplir un propósito, para cumplir un plan. Dios tuvo un plan con nuestra vida. Y en ese sentido, entonces, la santidad se traduce en acciones, pero acciones espirituales. Cuando yo percibo en mi espíritu
que Dios me escogió y que por lo tanto yo soy santo. Pero cuando de mi espíritu ese mensaje quiere pasar al alma, resulta que en el alma el ser humano experimenta tres elementos que son fundamentales. El primero son las emociones, el segundo es la mente y el tercero es la voluntad. ¿Por qué el ser humano pierde la voluntad? ¿Por qué pierde el deseo de hacer las cosas? ¿Por qué pierde la pasión? ¿Por qué pierde la entrega? ¿Por qué pierde el deseo de lograr las metas y los propósitos que se ha propuesto? Por una sencilla razón, porque su voluntad puede estar hoy frustrada, porque su voluntad hoy puede estar doblegada por causa de lo que la mente dicta, por causa de lo que las emociones dictan. ¿Cuántas personas hoy, a pesar de las grandes capacidades que tienen, hoy se encuentran en callejones sin salida debido a la frustración que experimentan por causa de la empresa donde trabajan, experimentan frustración por causa del lugar en el que viven o a lo mejor de la pareja que escogió o los amigos que tiene? Y en ese sentido entonces encontramos personas que hoy, a pesar de que tienen grandes capacidades, a pesar de que son adultas, adultos y a pesar de que se supone han alcanzado un grado de madurez, hoy su voluntad no tiene la fuerza, no tiene el ímpetu para seguir intentando. Una de las cosas que debe marcar entonces la vida del Hijo de Dios y de la hija de Dios es el proceso de sanidad interior permanente. Ese proceso entonces, decimos, comenzó con Jesucristo. Por eso vamos a ir un momento a estudiar la palabra de Dios y vamos a mirar entonces a la luz de la palabra de Dios lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que la palabra de Dios hoy quiere dejar en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice la Biblia en Isaías capítulo 66, versículo 14. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Una de las razones por las cuales usted y yo hoy reconocemos a Jesucristo en nuestra vida es porque solo en Él nuestra vida tiene sentido. Si usted observa bien lo que dice la Biblia, dice, y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida. Por eso, la vida del Hijo de Dios debe ser una vida tratada permanentemente por la presencia y por la obra de Dios. Un hijo de Dios que no está experimentando un trato permanente de parte de su papá Dios es un hijo que a lo mejor no está experimentando comunión en el Espíritu. Por eso yo le invito a usted para que en bibliatogo.com vaya y siga el paso a paso de cómo usar bibliatogo.com y usted se va a dar cuenta que el primer nivel de nuestra capacitación es el nivel esencial. Y ahí en ese nivel esencial yo voy a explicarle paso a paso esto que le estoy hablando ahora del espíritu, del alma y del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de las innumerables bendiciones que Dios ha prometido sobre todos aquellos que le conocen, pero sobre todo también con aquellos que aman, por ejemplo, lo que él aman, la tierra de Jerusalén, sobre aquellos que la aman y que siempre están expectantes de cumplir y de experimentar en sus vidas el deseo de Dios. Para esas personas Dios ha prometido sanidad física. Para esas personas Dios ha prometido una manifestación física sobrenatural que aún la ciencia, aún los médicos, aún los más experimentados y los más capaces maestros de las ciencias no podrán explicar. Es de ahí entonces cuando nosotros hablamos acerca de la rara operación de Dios. Dios tiene formas extrañas de actuar y Dios hoy tiene la firme intención de venir a su vida y traer y producir en su vida una sanidad que sea sobrenatural, única y perfecta. Entonces, vemos que son muchos los hombres y las mujeres que a través del tiempo han experimentado el impacto sobrenatural del amor de Dios. Y al mismo tiempo que experimentaron ese amor, fueron sanados, fueron sanos, fueron hechos sanos y libres de enfermedades y dolencias. Para hoy entonces, he querido que estudiemos un hermoso pasaje de la Biblia que nos narra la historia de un hombre conocido como Naaman. Y toda la historia usted la va a encontrar en Segunda de Reyes capítulo 5, versos del 1 al 15. Entonces vamos a prestar atención, vamos a ir
paso a paso, vamos a ir estudiando unos puntos que hemos querido destacar del estudio bíblico, porque el objetivo al final es que usted haga una aplicación y a partir de esto usted empiece a tomar decisiones que le lleven a usted a experimentar el amor sobrenatural de Dios. Entonces, vamos a mirar qué nos dice la Biblia. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque en medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Veamos. Este hermoso relato de la Biblia nos habla de un hombre extranjero. Pero este hombre entendió que el amor de Dios por Israel, por esa tierra, era la única respuesta para su grande necesidad. ¿Él qué tiene que hacer? Él tiene que luchar contra sus propios paradigmas, pero toma la decisión de obedecer al profeta de Dios. ¿Y qué hace? En Israel obtiene la sanidad que necesita. Vamos a ir a estudiarlo. Vamos a ir estudiándolo paso a paso. Y hemos leído del versículo 1 al versículo 4. Y lo que podemos destacar es que Naamán oye que hay respuesta para su lepra en Israel. Ojo, él no era de esa tierra. Y él escucha a una muchacha que a lo mejor estaba ahí en esa casa como esclava. Pero esa muchacha sirve como canal, como intermediaria, para que finalmente el trato de Dios llegue a la vida de este hombre. Y si usted alcanza a notar, mire la explicación que hace la Biblia acerca de este hombre Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor. Ahí no dice, ¿cierto?, absolutamente nada que usted y yo hoy no escuchemos de hombres que son grandes, afamados. A lo mejor usted y yo. Y dice que este hombre era tenido en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Es decir, Dios había utilizado a este hombre para cumplir un plan con toda una nación. Y mira qué especial lo que viene. Dice, era este hombre valeroso en extremo, pero hace una pausa y dice, pero leproso. Es decir, había una dificultad. Ahora yo pregunto, si usted toma un papel ahora y un lápiz, ¿qué introducción haría usted acerca de usted mismo? Y por favor, hable de las cosas buenas. Y al final de ese párrafo, le voy a poner a usted que coloque solo una limitación. Algo que usted considere hoy que le puede estar limitando a usted. Porque al parecer, la lepra no había impedido que Dios igual usara a este hombre Naamán. De ahí entonces que esta mujer se da cuenta de lo que el señor de la casa vive y le comenta a su esposa, a su señora. Ella era una simple esclava, una simple empleada. Pero Naamán, decimos, oye que hay respuesta. Es decir, él a través de sus oídos captó que para su necesidad, para su dificultad, había respuesta. Las cosas no estaban perdidas. De ahí entonces que pasemos a la segunda parte. ¿Y qué sucede? Ya leímos del 1 al 4, leamos ahora del 5 al 7. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas,
Sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios, que maté y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Qué hace Naamán? Naamán, como muchos, tal vez como muchos de nosotros, acude a visitar ese lugar por su gran necesidad. Y se encuentra con un hombre, el rey de Israel. A este hombre vienen y le presentan las cartas. ¿Y usted no ha notado la reacción de este rey? Una muchacha esclava en otra tierra, pero israelita ella, sabía de la existencia del profeta. Y este rey, el rey de Israel, luego de leer las cartas, considera que está siendo atacado. Casi que reniega y dice: ¿y es que acaso yo soy Dios, que mato y doy vida? ¿Acaso yo puedo sanar a un hombre de su lepra? Y podríamos considerar a este rey un hombre corto de vista, puesto en un gran sitio de autoridad, pero con un corazón que sencillamente no se dejaba dirigir por Dios. Porque si este hombre se dejara dirigir por Dios, bien sabría que había un profeta en su tierra que estaba haciendo cosas maravillosas. Vemos entonces en el tercer punto, cuando Eliseo, versículo 8, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán, dice en el verso 11, se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Prestemos atención a esto. El general sirio no entendía la sencilla orden del profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque se requiere fe, se requiere obediencia, se requiere humildad para acercarse al verdadero y único Dios, para poder entonces experimentar los más increíbles y sobrenaturales prodigios en nuestra vida. Y por eso he colocado la referencia ahí: un hombre sin fe no entiende la manera como actúa Dios. Porque un hombre sin fe vive de acuerdo a su razón, y su razón está limitada a su visión, mientras que la fe considera la convicción, y la convicción es aquello que no se ve. De modo, mi querido hermano, queridos hijos y queridas hijas de Dios, el proceso de la sanidad física no comienza estando enfermo. El proceso de la sanidad física comienza cuando descubro en lo interno de mi ser que tengo un problema de fe, que en mi vida hay una manera limitada de ver a Dios. Y entonces, de esa manera y de esa forma limitada de ver a Dios, no le permito a Dios actuar de la manera increíble y sobrenatural que Él quiere hacer en mí. Este general sirio Naamán se queja. No sé si alcanzan a notar que hay soberbia en sus palabras, en sus acciones.
No sé si alcanzan a notar que es un hombre cegado, porque dice, y es que Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Sí, pero es que el Jordán está en Israel, e Israel es la tierra de Dios, del único Dios verdadero. De ahí entonces que leamos nosotros en el verso 14, Él entonces descendió por petición de sus siervos y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Naamán experimenta la bendición fruto de vivir el proceso de obediencia, fruto de vivir el proceso de someter el orgullo, de someter el ego, de someter la razón a la convicción. Naamán experimenta la obra de Dios en la misma tierra de Dios. Naamán experimenta un milagro, diría yo, increíble para cualquier mente y cualquier razón humana. Pero a la luz de lo sobrenatural, del Dios que usted y yo conocemos, podríamos decir que esto es pan de cada día, cuando hijos de Dios toman la decisión de vivir plenamente su fe. Entonces, la bendición es fruto ¿de qué? De la obediencia, hijos de Dios. Todo lo que usted viva en su vida en obediencia traerá bendición sobre usted, sobre sus acciones, sobre sus propiedades, sobre su hogar, sobre sus visiones, sueños, anhelos y metas. Si hoy usted toma la decisión de vivir en obediencia. Vemos entonces en el verso 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Preste atención a esto. Este hombre, Naamán, extranjero, comprende que no fue el agua, comprende que no fue el río, que no fue el profeta quien le dio la sanidad, sino que este hombre reconoce que fue el Dios de Israel. El Hijo de Dios ya no vive motivado por las circunstancias. El Hijo de Dios ya no vive frustrado por las limitaciones. No, el Hijo de Dios se dedica a alimentar, a aumentar y a fortalecer su fe, su obediencia y su comunión para que la paternidad de Dios sea verdad y sea poder. De este modo, hijos de Dios, preguntémonos cómo podemos aplicar esto a nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros traducir este hermoso mensaje de la Biblia hoy a nuestra vida? Para muchas personas, a lo mejor, ir a la presencia de Dios, y en este caso como Naamán, que fue hasta la tierra de Israel en Jerusalén, para muchos, subir a Jerusalén a lo mejor puede ser un imposible. No, es que es muy costoso. Pero Dios nos llama y Él mismo nos invita a que visitemos su tierra, a que visitemos su casa. No podemos fallarle a Él. Entonces, para muchos, subir a Jerusalén para experimentar el trato y la sanidad de Dios es algo que a lo mejor no alcanzan a entender nuestra razón, nuestra lógica. Y a lo mejor somos como este Naamán, porque estamos limitados por nuestra condición presente, estamos limitados por una serie de esquemas mentales, por un pasado, por una situación real que a lo mejor estamos viviendo hoy que nos impide vivir y experimentar la visión grande y maravillosa que Dios tiene para nosotros. Entonces, sin embargo, aunque este hombre no entendía, este general del ejército sirio
tal como lo describimos al principio en el verso 1, que era destacado, reconocido, y que Dios lo ha usado en muchas maneras para llevar a Siria a ser lo que fue. Este general termina entonces obedeciendo la voz del profeta y fue recompensado con la sanidad que él tanto anhelaba y que tanto él había buscado, y a lo mejor infructuosamente porque seguía enfermo. Entonces, de la misma manera, la enfermedad o la aflicción por la que podamos estar pasando hoy se puede entonces constituir en el mejor pretexto de Dios para llevarnos a usted y a mí, si así lo creemos, primero a la Tierra Santa, llevarnos allá al lugar de la reunión, llevarnos allá al lugar de los milagros, prodigios y señales, para que podamos entonces experimentar toda la bendición de Dios. Ese es el propósito, ese es el sentido y ese es el llamado. Usted y yo hoy podemos vivir y experimentar el trato amoroso y tierno de Dios, siempre y cuando, claro, vivamos lo que acabamos de estudiar. Vivamos lo que vivió Naamán. Oyó que para su problema había respuesta y fue y se presentó. Este hombre, como muchos, usted no ha visto que las iglesias se llenan semanalmente. Acuden para que en sus vidas sucedan grandes eventos sobrenaturales. Pero la pregunta es, ¿están dispuestos a obedecer? ¿Qué sucede? Porque muchas personas hoy no experimentan, a pesar de que creen tanto, ¿por qué no experimentan el trato sobrenatural de Dios? Por una sencilla razón. Porque si no hay fe, no vamos a entender la manera como Dios actúa. No vamos a entender la manera como Dios obra. No vamos a entender la manera como Dios quiere manifestarse en nuestras vidas. La bendición, lo dijimos, es fruto de la obediencia, de someter el ego, de quitarle ese primer lugar al orgullo, de reducir nuestra soberbia a lo más mínimo, de invitar a Cristo para que Él tome el control, el señorío de nuestra vida y sea Él quien nos dirija a experimentar la fuerza de Dios en nosotros. ¿De quién viene la sanidad? Del único que es eterno, del único que es fiel, glorioso, inconmovible, santo, sublime, único, perfecto, de nuestro Papá Dios. Yo le invito a usted, hijo de Dios, hija de Dios, para que estudie este tema una vez más, para que le dé una repasada. Son solamente 29, tal vez 30 minutos de lectura de la palabra de Dios. Y a las personas que hoy han aceptado la invitación, a quien tal vez acaba de llegar, soy Marco Rengifo y mi deseo es que a través de el internet podamos llegar y alcanzar la mayor cantidad de personas para darles este mensaje sencillo, para darles un mensaje donde lo que más se requiere es el deseo de experimentar el amor de Dios. El próximo martes, si Dios nos presta la vida y nos da autorización, estaremos aquí mismo, en este enlace, con nuestro tema, rompiendo mis esquemas mentales. Va a ser un tema reflexivo, de mucha aplicación, pero sobre todo que nos tiene que llevar a nosotros a tomar decisiones radicales. Le invito a usted, por favor, a compartir. Háblele de bibliatogo.com a una, a dos personas. Compártela a sus familiares, a sus amigos, a sus contactos en Facebook. Comparta por Twitter. Si usted quiere, entonces, empiece a capacitarse, empiece a formarse. ¿Qué debe hacer? Simplemente, cuando entre al sitio en Internet, lo que usted debe hacer ahí en el sitio de Internet es ir a la parte derecha donde dice cómo usar bibliatogo.com y seguir el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Y al final usted va a descubrir la bendición tan grande de seguir instrucciones. Amado Padre, yo estoy muy agradecido contigo
porque tu amor es eterno, es único y es fiel. Porque tú permaneces, Señor, porque tú eres la roca firme de nuestra vida. Porque tú aumentas la esperanza de mis días, Señor. Porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Y porque cada día conviertes mi alma. Gracias, Padre, porque tú me has hecho ver mis errores. Gracias, Padre, porque tú me has hecho ver mis equivocaciones. Gracias, Señor, porque el deseo de mi corazón y de mi vida es aumentar cada día el número de personas que te conozcan a ti y que entren al cielo, que ganen y alcancen la salvación, que obtengan ese premio maravilloso de conocer al ser más maravilloso que ha pisado la tierra, al Señor Jesucristo. Espíritu Santo, te ruego para que seas tú hablando a las vidas, a las personas que tal vez hoy han escuchado este mensaje, para quienes lo verán en un momento publicado en Biblia to Go, para quienes lo verán mañana o tal vez este fin de semana. Yo te ruego, Señor, yo te suplico, para que seas tú hablando de forma directa a nuestros corazones y para que tu palabra, Señor, sea revelacional. Padre, ayuda a nuestra fe, ayuda a nuestro corazón, ayuda a nuestra razón, pero sobre todo ayuda a nuestra convicción. Enséñanos a caminar cada día, dispuestos siempre a dar lo mejor. Padre, gracias por tu infinito amor, por tu presencia y por tu voluntad que siempre es buena para nosotros y provechosa. Te oro por bibliatogo.com, te oro por las personas que se suscriben en YouTube, en Facebook, quienes nos siguen en Twitter, quienes ahora mismo están haciendo su curso esencial de desarrollo y de fundamentos. Te oro, Padre, por las personas que cada día se agregan, uno a uno se agregan. Yo sé, oh Dios, que a través de bibliatogo.com tú estás interesado en las personas que quieran aprender a desarrollar completo su proyecto de vida espiritual. Te doy muchas gracias por esta preciosa noche, por este tiempo maravilloso de compartir a través de este webinar. Y gracias, Padre, porque el Internet hoy estuvo de nuestra parte y nos permitió llegar con este mensaje de la palabra de Dios a muchas más vidas. Te alabo y te bendigo, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén.